son las horas de la noche que preceden a la distribución por la mañana, muy temprano por la mañana. Entonces, cuando hablamos de prensa de masas, tiene que ser una prensa que sea capaz de tener unas tiradas de centenares de miles de ejemplares. Estamos hablando de 1000 ejemplares o 2000 ejemplares, estamos hablando de centenares de miles para que tenga una influencia en la sociedad. Entonces la cuestión es cómo se puede imprimir a mano centenares de miles de ejemplares en unas cuantas horas. Evidentemente no se puede, ha habido que inventar una tecnología, y estas tecnologías se inventan esencialmente en Alemania, en todo caso la rotativa, que va a permitir la impresión de millones de ejemplares en unas horas. Por ejemplo, en París, al final del siglo XIX, había varios periódicos, 3, 4 periódicos, que tenían una tirada superior al 1.000.000 de ejemplares. Y, por otra parte, también se necesita escribir rápidamente, es decir, constituir precisamente las placas que van a permitir construir esto. Para eso ha tenido que inventar una máquina que se inventa en Estados Unidos, que es la linotipia, donde se hace el trabajo a la vez de escribir en caracteres de máquina, pero a la vez la máquina misma constituye las columnas de los periódicos. Bien, entonces todo esto, independientemente del hecho que se necesita un papel barato, y el papel históricamente ha sido muy caro. El papel históricamente ha sido muy caro. El papel barato se ha inventado hace muy poco tiempo. Bueno, lo digo aquí, ¿no?, de grandes especialistas del papel, pues Suecia es la principal potencia fabricante del papel, pero digamos que, por ejemplo, el papel esencialmente se ha hecho hasta la mitad del siglo XIX, se hacía a base de tejido. Por eso había a través de toda Europa toda una serie de redes de personas que compraban los viejos trapos, los traperos. Los traperos, no los traperos del oeste, que es otra cosa, son los que ponen trampas, pero los traperos, si había traperos por Europa, en Francia se dice de chiffonnier, chiffon, si había traperos es porque había que ir a todas partes de Europa a buscar restos de tejido, y el tejido no era tan abundante como lo es hoy, que se fabrica tan fácilmente. Entonces los tejidos eran absolutamente necesarios porque el papel se hacía a base de tejidos. Los traperos eran los aprovisionadores de los fabricantes de papel, que costaba caro, como hoy el papel bíblico, es papel de tejido. Mientras que cuando se inventa el papel de pulpa de árbol, entonces a partir de ese momento el precio del papel se derrumba y vale barato. Bien, con esto quiero decir que la prensa de masas no existe más que cuando estas condiciones están reunidas, más otras de tipo político. Por ejemplo, evidentemente la prensa es mejor cuando la libertad de expresión es mayor. Si no hay libertad de expresión, pues la prensa poco puede aportar que no sea la repetición del discurso dominante de la autoridad autoritaria que gobierna el país, que era lo normal y lo más extendido en el conjunto de Europa. Donde había, si quieren, al final del siglo XIX, los países de libertad se podían contar con los dedos de una mano. Entonces, esta prensa, cuando la prensa de masas empieza a existir, surge un actor que va a ser decisivo en la construcción de la democracia moderna, ¿verdad? Este actor, como ustedes saben, es lo que llamamos la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es la opinión creada por los medios de masas. Evidentemente, a partir de ese momento, a partir del momento en que masas enteras, es decir, millones de personas leen la misma noticia, pues tienen una idea sobre esa noticia. Puede ser una idea A, una idea B, una idea C, pero tienen una idea sobre esa noticia.
En cambio, antes no la tenían, porque ni siquiera sabían que eso se había producido. Entonces, a partir de ahí, a partir de la irrupción de la opinión pública, la propia democracia empieza a transformarse. Porque para que haya democracia, dice Montesquieu en un libro básico, que es El espíritu de las leyes, dice que hacen falta 3 poderes, no 4, 3. Hace falta un poder legislativo, que sea evidentemente en democracia o en república representativo de la sociedad, es una maqueta. El poder legislativo es una maqueta de la sociedad, es un modelo reducido de la sociedad, en principio, la democracia representativa. Hay un poder ejecutivo, que es el que lleva a cabo las leyes, el que aplica las leyes definidas por el poder legislativo, y hay de manera autónoma un poder judicial, que es el que va a definir la justicia independientemente de las presiones del poder político. Bien, pero esos 3 poderes que funcionan, sobre esa base se fundan la primera democracia moderna, los Estados Unidos, sobre esa base se funda la Revolución Francesa, sobre esa base se funda la Constitución de Cádiz, que celebramos el bicentenario este año, pero a partir del momento en que hay prensa de masas y que aparece la opinión pública, se empieza a hablar de cuarto poder. ¿Okay? Es decir, se empieza a decir, pero la opinión pública a veces puede corregir lo que los poderes legítimos pueden establecer. Y tenemos muchos ejemplos. Esta cuestión, esta expresión misma del cuarto poder aparece en Francia, aunque se ha utilizado, lo utilizan mucho los americanos, ¿verdad? Y más bien la han divulgado los sociólogos americanos, pero en realidad la expresión aparece en Francia en el momento del asunto Dreyfus, el caso Dreyfus, el caso de un capitán acusado de traición por el alto Estado Mayor en Francia, en favor de espionaje, en particular de traición y espionaje en favor de Alemania, y que es condenado, degradado y condenado al penal de Guyana, y va a haber una campaña de intelectuales, en particular, ahí aparece también el concepto de intelectual, ahí se inventa el concepto de intelectual, y va a haber